Esta tarde, aleluya. Les prometo que no vamos a ser muy largos esta tarde. Queremos simplemente obedecer a lo que el Señor ha estado poniendo en nuestro corazón en estos días. Muy bien, pero si puedes ir abriendo tu Biblia, tal vez en un par de lugares. Mantén tu Biblia abierta en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, pero mientras pones un dedo ahí, acompáñame por favor a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 y 13. 1 Corintios 15, versículos 12 y 13. Dice, pero si se predica Cristo, de Cristo que resucitó de los muertos, por favor tú puedes subrayar eso, 1 Corintios 15, versículo 12. Si se predica de Cristo que, subraya, resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros, subraya, que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, puedes subrayar toda esta frase con otro color, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Versículo 14, y si Cristo no resucitó, subraya con otro color, vana es entonces nuestra predicación, subraya con un color mucho más fuerte aún, vana es también vuestra fe. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por tu palabra, te agradecemos por la revelación de las Escrituras. Señor, te pedimos de que tú puedas dar ese soplo de vida a nuestros corazones esta tarde y que podamos cada uno de nosotros recibir esta palabra con toda solicitud, que pueda entrar en lo más profundo de nuestros corazones, pero que seas tú revelándonos aquellos misterios de las Escrituras, los misterios que has guardado aún escondidos en tu corazón. Revélanos tu corazón, te lo pedimos esta tarde, en el nombre precioso de Jesús. Amén. De hecho, no voy a hacer largo esta tarde, créeme, cuando sea que salgamos no ha sido nada largo. Muy bien. En comparación a lo que vamos a estar compartiendo, porque esta semana el Señor, el día viernes estábamos en un tiempo de adoración y en el tiempo de adoración el Señor ha puesto una carga muy fuerte en mi corazón y yo pues simplemente tengo que obedecer a lo que el Señor me está pidiendo. Muy bien, pero no soy una persona que normalmente tomo en cuenta las fechas que están a nuestro alrededor. Y de hecho, es más, yo creo que la palabra de Dios tiene que fluir de una manera tan natural y tan real que una palabra viva y fresca siempre va a ser la mejor respuesta ante cualquier situación que nosotros podemos vivir. Y esa respuesta es mucho mejor una palabra viva y fresca que una palabra que el hombre hubiese preconcebido en su corazón. A veces los pastores se dejan llevar, como te digo, por las fechas y bueno, como va a ser Pascua, vamos a celebrar la Pascua, entonces hay que enseñar acerca de la Pascua. Muy bien, pero el día viernes, mientras estábamos adorando, el Señor me puso una impresión muy fuerte en mi corazón para hablar acerca de la celebración de la resurrección. Muy bien, y algunos van a decir, uy, este pastor se ha equivocado, no es día de resurrección, se ha tisneado el pastor, ¿verdad? No. Y algunos van a decir, en todo caso debería estar hablando acerca del Día de los Muertos o del Día de Todos Santos. Bueno, pues déjame decirte, exactamente por eso vamos a hablar acerca de la celebración de la resurrección. Y como te digo, no voy a tener el tiempo, no te voy a cargar esta tarde, voy a dejar todo eso para cargarte mañana en las clases de la escuela bíblica. Pero para toda persona que esté interesada en conocer mucho más profundo acerca de este tema, están más que bienvenidos y estoy casi seguro de que vamos a enseñar esto solamente en la noche, el día lunes y el día martes. Muy bien, entonces para que de pronto algunos no vengan en la mañana y digan, pastor, usted dijo que iba a enseñar. Estoy casi seguro de que vamos a hacer en la noche y solamente el día lunes y el día martes. Pero estaba considerando esto y tenemos todos nosotros que la palabra de Dios nos dice que estemos nosotros preparados para poder dar una respuesta a toda persona que nos pregunta acerca de la razón de fe que tenemos. Y no podemos negar de que estamos en un mundo en el cual, es más, de acuerdo a las leyes que han sido dadas en nuestro país,
incluso a nuestros niños, a nuestros hijos, aquellos que tenemos todavía hijos pequeños, se les están enseñando cosas que tienen que ver con una cultura ancestral, con una tradición de pronto de una nación que no necesariamente, y en este caso, en el caso de la celebración de Todos Santos, es un no absolutamente. Para aquellos que creemos en el Señor, no podemos estar de acuerdo con eso. Muy bien. Y es algo que es impresionante como en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, hay personas que están acostumbradas a hacer algo que espero de que todos puedan entender el significado de esa palabra, pero estamos acostumbrados en la iglesia de Cristo como cristianos evangélicos llenos del Espíritu Santo que adoramos a un Dios vivo. Muchas veces estamos también acostumbrados a hacer el mismo tipo de sincretismo que se hace en las religiones en el mundo. Muy bien, y especialmente en una religión que ha utilizado ese sincretismo con un propósito político y social más que un propósito que viene de parte del reino de Dios. El reino de Dios, tú tienes que entender que la palabra verdad, cuando Jesús habla acerca de la verdad, hace varios meses atrás cuando el pastor Kurt de Santa Cruz estuvo acá, él trajo una palabra tremenda, una enseñanza acerca de lo que es la verdad. Pero esa palabra verdad nos habla de una verdad que es absoluta. Es una verdad que no se cambia de acuerdo a las circunstancias que nos rodean. Y esto es lo que sucede. Muchas veces, hoy en día especialmente, vivimos bajo una sociedad que nos dice, no, pero es que en la verdad del Antiguo Testamento no se puede aplicar pues para este tiempo. La Biblia es anticuada para estos días. Y por eso es de que al decir que es anticuada, nos dicen de que los principios que están en la palabra de Dios no tenemos nosotros por qué seguirlos en este tiempo. Llámese, por ejemplo, en temas de ideología de género, o en temas de religión, o libertad de culto, entre comillas. Y mi propuesta es la siguiente: si es que esta es una nación que ha sido establecido el Estado como un Estado laico, entonces el Estado no debería tener ningún tipo de incidencia, mucho menos en la educación a nuestros hijos, para enseñarles algo que en realidad está totalmente enlazado, ligado con una forma de pensar de la religión ancestral. Entonces creo que nos contradecimos al decir de que es un Estado laico, cuando del Estado están viniendo a aquellas leyes o aquellas órdenes para que se les enseñe a nuestros pequeños las fiestas de las tradiciones culturales. Y mucho más de una manera que es tan agresiva y alevosa, en la que en este día, en estos tiempos, se les está enseñando. Muy bien, yo tengo a mis hijos y tengo a otras personas acá en la iglesia que me comentan sus padres, y hay veces donde tú te pones a pensar, ¿no es cierto? Bueno, ok, a ver, pongámonos un poco con una mente abierta, si quieres, ¿sí? Seamos un poco más sensibles a la nueva era, ¿verdad? Y de pronto uno dice, bueno, ok, si van a enseñar estos temas de culturas ancestrales, me imagino, quiero pensar como una persona sensata que creo tratar de ser, no voy a decir que soy, pero trato de ser lo más sensato posible. Quiero pensar de que de pronto ese tipo de enseñanza se daría en una cierta materia que quizás y solo quizás por la naturaleza de la materia podríamos debatir en que, ok, es un poco más fácil entender de que viene de esa materia. Y a mi criterio, tal vez esa materia sería ciencias sociales. Porque ¿qué es lo que estudia las ciencias sociales? ¿Me entienden? No soy pastor, ¿verdad? Yo también he hecho solo hasta quinto básico. Entonces, bueno, es problema tuyo. Muy bien, pero tal vez sería un poco más fácil de poder debatir que en una materia como en ciencias sociales se esté dando esto. Pero en los colegios hoy en día, en nuestra nación, se está enseñando este tipo de cosas, de las tradiciones ancestrales, en materias como lenguaje. ¿Qué rayos tiene que ver lenguaje, por lo menos en mis tiempos, a menos de que el lenguaje haya cambiado hoy?
Y algunos dicen, pero pastor, usted es muy anticuado. No, 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 pero en mis tiempos, y no sé, tal vez tenemos que sentarnos como padres a revisar la currícula de nuestros colegios a los que enviamos a nuestros hijos, ¿verdad? Pero en mi criterio, lenguaje tenía que ver con escritura, con gramática, con ortografía, caligrafía, pero jamás me hubiera imaginado de que en lenguaje, por ejemplo, me estén enseñando acerca del carnaval o acerca de la fiesta de Todos Santos. ¿Qué tal inglés? A ver, la materia de inglés, ¿a qué se tiene que dedicar? Pero quiero que ustedes entiendan, el mundo en el que vivimos es un mundo en el cual se está tratando de implantar a nuestros hijos desde pequeños creencias que son no solamente falsas, sino que en este caso en particular, en lo que tiene que ver a la fiesta de Todos Santos, una creencia que es totalmente anticristo. Y te voy a decir por qué es anticristo. Porque como creyente, como una persona que, no sé, a ver, tal vez tengo que hacer esta pregunta acá, a pesar de que como pastor más vale de esta congregación, más vale que sepa quiénes son cristianos, ¿no es cierto? Pero, ¿cuántos acá creen que el Señor Jesús es el Hijo de Dios? ¿Pueden levantar la mano los que creen que Jesús es el Hijo de Dios? Ok, mantén tu mano levantada, manténla levantada. ¿Cuántos de los que creen están seguros que Jesús es el Hijo de Dios? Levanta la otra mano. Ok, creo que todos. Pueden bajar sus manos porque algunos han adorado harto. Es una broma, estoy bromeando, ¿verdad? Ok, sí, ¿verdad? Pero van a tener que celebrar el Día de los Difuntos, ¿verdad? Ok, ahora quiero que entiendas una cosa. Cuando tú crees en algo, me encanta esa risa, es preciosa, pero cuando tú crees, la sacó a su papá, ¿verdad? Pero, ok, cuando tú crees en algo, tú no puedes tener la verdadera convicción de que crees en esto, que de pronto a este lado tú crees en que Jesús es el dador de vida, y al mismo tiempo, mientras crees en esto, decir de que puedes creer en algo que es totalmente la antítesis a lo que crees. ¿Sí? La antítesis o lo opuesto o lo contrario. Yo no puedo, por ejemplo, a esto se refiere el apóstol Pablo cuando nos dice ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No puede haber comunión. No hay forma de que los dos se puedan juntar. ¿Alguna vez has visto a la luz juntarse con las tinieblas? El momento en que hay tinieblas, donde sea que se prende la luz, ¿qué pasa con las tinieblas? Huyen, se hacen pepa. No hay ningún tipo de oscuridad que pueda permanecer donde hay luz. Nada. ¿Me entienden? Entonces no hay comunión entre lo uno con lo otro. Y por ende yo, como una persona que con el entendimiento de lo que es la fe, con el entendimiento de lo que es aquello en que creo, yo no puedo decir que creo en Jesús y que no solamente creo, sino como les he preguntado, ¿cuántos están seguros que Jesús es el Hijo de Dios? Y esto, saber que Él es el Hijo de Dios, te da el acceso para que tú seas salvo. Pero ¿cómo es posible que creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, pudiese yo creer en una celebración que es totalmente, absolutamente contraria a este principio? Porque te vuelvo a repetir, y Dios mío, ¿cómo es el Señor? ¿No? Esta mañana estaba haciendo notas y notas y notas, y no voy a poder compartir ni un cuarto de todas las notas, pero aleluya, vamos a hacerlo en las clases, muy bien. Pero cuando tú consideras la fiesta de Todos Santos, y no voy a entrar en ese detalle esta tarde, mañana de pronto vamos a desasnarnos un poco en cuanto a la historia de dónde viene, a qué es lo que ha sucedido, cómo viene ese sincretismo. La palabra un sincretismo te habla acerca de la unión de dos cosas que son opuestas, pero que están dispuestas a transigir, ¿sí?
Entonces, de un lado están dispuestos a decir, ya, a ver, por ejemplo, no sé si todos ustedes saben, pero cuando vinieron los colonizadores acá a Latinoamérica, ellos vinieron con una consigna. La consigna era de que donde sea que ustedes vayan, ustedes tienen que hacer que esa tierra le pertenezca al rey, a la corona. Y la única forma en que uno se asociaba a la corona era por lo que había sido ya establecido por una iglesia que se asocia con el Estado. Muy bien, ¿me están siguiendo? Por eso esa asociación de la iglesia con Estado, esa asociación de la iglesia tiene una función específica y aquellos que están en la iglesia tienen una función específica. Pero cuando una iglesia se asocia con un Estado, la iglesia deja de tener la función verdadera que ha sido llamada a tener. Y por eso es de que cuando la iglesia o los pastores se meten a hacer política, es el momento en que están perdiendo su mandato. Y no estoy diciendo de que ningún cristiano no puede hacer política. Los pastores deberían formar a la gente para que si tienen un llamado político, que lo hagan, pero no meterse en la política misma. Pero cuando esta iglesia que estaba asociada con el Estado, la manera de poder conquistar en todo el resto del mundo era una sola. Era decirles, si ustedes están acá en esta tierra que estamos descubriendo, ustedes tienen que volverse asociados al rey. Para que sean del rey de allá, de nuestra nación, de donde hemos sido enviados, ustedes tienen que creer en el mismo Dios. Pero el problema es de que en esta región habían otras creencias, habían otros dioses. Entonces, naturalmente, al tener otras creencias y otros dioses, ellos tenían otras celebraciones. De ahí a que en esta región hay una celebración que era originalmente celebrada el 1 de noviembre como un día de los muertos. Se celebraba a los muertos. Ahora, ¿qué tiene que ver esa celebración con los muertos con la celebración de la resurrección? Pues absolutamente todo. Porque si tú celebras los muertos, tú no puedes creer en la resurrección. Porque los muertos, ¿cómo están? Pero si tú vas a celebrar la resurrección, no puedes bajo ninguna circunstancia celebrar una celebración de los muertos. Porque todos los que están en Cristo, aunque estén muertos, ¿qué dice? ¿Entienden así de fácil esas dos tesis que son completamente opuestas la una con la otra? Porque en un lado se está hablando y se está enseñando, de ahí a toda esa tradición de las tantahuahuas, de ahí, imagínate y entiende por favor cómo el enemigo también hace altares para los demonios. Y por eso es de que en la tradición, la cultura de lo que es la fiesta de Todos Santos, es necesario, es requerida una mesa o un altar. ¿Y ese altar para quién es? ¿Quién supuestamente viene a comer de esa tantahuahua? El muerto. Es más, si tú profundizas un poco más en esa creencia, si tú no le haces esa mesa, ese altar a ese muerto, ¿qué pasa con ese muerto? Bueno, en algunos casos va a venir a jalarte el pie, ¿no? La pierna en la noche. Y te veniste jalado la pierna, ¿no? Y, ay, no he sentido hoy, he hecho caer los retratos, he hecho, ay, cucú, ¿verdad? Ahora, para hacerlo más bonito y más lindo y más llevadero, ¿viste cómo el mundo está corriendo en esa línea de alejarnos de la verdadera fe? Entonces hoy en día tenemos películas tan hermosas, tan lindas, tan sentimentales como Coco. Ay, necesito Llorona, ¿verdad? Oh, qué linda película y cómo podemos llorar y podemos ver con nuestros hijos. Y es una película, yo te voy a decir sinceramente, muy emocional, muy hermosa. Una película que yo lloraba de abrazar a mi mamá, te amo, mami, ¿verdad? Yo te voy a recordar siempre, ¿verdad? Y como empiezan a poner todas estas cosas para que sea un poco más accesible, especialmente a ustedes, chicos. No ustedes, los de atrás.
Los de aquí estaban, sí, ¿verdad? No, no. A ustedes, no. Pero lo que está intentando hacer el mundo es enseñar a nuestros niños desde muy pequeños. Y es más, los padres también nos asociamos a eso y decimos, no, pero está bien, está muy lindo. Ahora, voy a volver a decirte, porque no he terminado de contarte todo lo que pienso acerca de esa película. Es muy linda, es hermosa, es muy sentimental, es muy emocional. Pero por esa razón, yo cuando veo películas con mis hijos, veo sentado con ellos y poniendo pausa donde sea que tengo que poner pausa. Porque necesito explicarles la tesis de la película y la antítesis en la palabra de Dios. Porque si yo como padre no les enseño la verdad, ellos pueden tener muchas verdades. Pablo decía, hay muchas voces en este mundo y ciertamente cada una de esas voces, cada uno de esos sonidos tiene su significado. Pero si la trompeta no da el sonido que es cierto, si dice la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Quién se supone que tiene que dar ese sonido? Especialmente los que somos papás en nuestros hogares. Pero en esa forma de pensar, en esa forma de poder plantear las cosas, se nos presenta de una manera en que es tan lindo, es tan sentimental. ¿Quién no quisiera acordarse de la abuela, de la bisabuela, de la tatarabuela, de la tatarabisabuela, ¿no es cierto? Y llegan a un punto donde te dicen, es que el día en que tú dejes de recordar a esta persona, es el día en que eventualmente esa persona se va a desvanecer y su alma va a quedar en el olvido y se va a desintegrar. Cuando tú en cambio empiezas a estudiar mucho más profundo la asociación porque esto es lo que hoy en día creen, pero la asociación de estas dos fiestas, que el día viernes un poco les estaba dando un antecedente, de estas dos fiestas que no son casualidad de que el 31 de octubre se celebre Halloween en una cierta región de todo el mundo y el 2 de noviembre ahora se celebra el Día de Todos Santos, que antes se celebraba el 1 de noviembre. Entonces era 31 de octubre y 1 de noviembre. Estos dos días estaban siempre uno detrás del otro, porque la creencia, ahora sí te voy a hablar de la creencia ancestral, deja a Coco de lado, ¿sí? Porque algunos están, no, pero ¿y Coco? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Verdad? No, deja a Coco de lado, porque te vuelvo a repetir, lo que muchas veces hacen en este mundo es presentarte una brujería y algo que tiene que ver total y netamente con el ocultismo, pero te lo doran como para que sea atractivo, como para que sea, pero ¿qué problema hay, pastor, de que se disfracen los niños? No hay ningún problema. ¿No han visto ustedes ayer a los Gedeon's Kids? ¿No han visto a los consejeros? Bueno, algunos, ¿no? Porque algunos otros consejeros parecían señor cara de papa vestido de cualquiera de los superhéroes, ¿no? Pero por eso yo no me he vestido, ¿verdad? Ok, entonces, no hay ningún problema en que se disfracen. Pero tú tienes que entender qué es lo que sucedía en esos 2 días. Y es algo que te lo voy a enseñar mañana, Dios mediante, con mayor profundidad. Pero a grandes rasgos, se creía en 2 diferentes regiones del mundo. En el mundo antiguo, en el viejo mundo, habían unos que eran llamados los celtas, eran druidas, que eran unos sacerdotes de una cierta religión, y ellos hacían sacrificios humanos a sus dioses. Y creían que la noche del 31 de octubre había una tela, básicamente lo que se cree en todas esas religiones ancestrales, ¿sí? Se cree de que el mundo de los vivos es el que estamos acá, aunque a veces veo algunos medio que están para el otro lado, pero no, pero se cree de que en ese día
en esa transición del 31 de octubre, la noche del 31 hacia el 1 de noviembre, se creía de que había una tela, si ustedes quieren, por falta de una mejor expresión, una tela que se hacía delgada durante ese día, durante esa transición de esos 2 días. Y entre esa transición de esos 2 días, esta tela era la tela que dividía al mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Muy bien. Pero el mundo de los muertos no era considerada en esa religión, en esa forma de pensar, no era considerada como el abuelito Pepito Pérez o el bisabuelo Gepetto, ¿no es cierto? Sino que ellos sabían de que estaban entrando al mundo de la muerte. No al mundo de los muertos, sino al mundo de la muerte. ¿Y por qué ellos querían tener acceso a ese mundo de la muerte? Porque pensaban de que la muerte y todos aquellos demonios, como la línea tan delgada entre el mundo de los vivos y el mundo de la muerte, ellos podían ser conferidos con poderes espirituales y sobrenaturales para hacer todas sus otras fechorías. Es muy interesante que en toda la región latinoamericana, es más, sube hasta lo mismo que es México hoy en día, tenían una celebración, casualmente entre comillas, el 1 de noviembre, que es justamente entre esos 2 días que está esta ventana, este portal, si ustedes quieren, está más delgado y es más fácil entrar y acceder. Y entonces se celebraba lo que originalmente era conocido como el Día de los Difuntos o el Día de los Muertos, teniendo exactamente el mismo principio. Religiones ancestrales, tradiciones como la azteca, la inca, como muchas otras tradiciones, esos días sacrificaban no animales, sino seres humanos, y especialmente niños. Todo esto se remonta incluso a todo aquello cuando en la palabra de Dios tú puedes leer, cuando Dios le está hablando a Israel y le dice, tú no vas a hacer ninguna de las tradiciones que tienen aquellos seguidores del dios Moloch. Y Moloch era un dios que requería el sacrificio de los niños. Requería que los niños sean entregados en sacrificio a ese dios. Es más, se los hacía pasar por un fuego, se los sacrificaba, se los consumía y así y solo así pensaban aquellos que ese Dios les iba a dar unas fuerzas sobrenaturales. Por eso es de que religiones incluso mucho más antiguas que las tradiciones y las culturas que nosotros hoy conocemos tenían el sacrificio de sus primogénitos. Ahora, para que ustedes puedan entender, ¿qué es lo que Jesús fue? El único sacrificio. Porque los primogénitos debían haber sido sacrificados. Pero Jesús vino a hacer el sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿qué tratan de hacer todas estas fiestas paganas? Tratan especialmente de jalar a estos niños. ¿Por qué a los niños? Obviamente sería casi ridículo hoy en día en el tipo de sociedad en el que vivimos, en que nosotros como padres digamos, ya está bien, voy a lanzar a mi hijo al fuego. Pero ¿cómo se lo ha disfrazado? Como un juego de disfraces. Como un juego de dulces, como una fiesta, y es interesante, ¿no es cierto? Dulces, ¿a qué niño no le gustan los dulces? Hasta al niño que tiene asco y repulsión a los dulces, el color solamente de los dulces, ay no, qué lindo, es que tengo más bolsa, tengo más dulces, y entonces comienza de una manera tan, entre comillas, inocente, pero lo que está detrás de toda aquella celebración es lo que más importa. Porque estás dando lugar para que tus hijos, espiritualmente hablando, sean entregados al reino de la muerte.
Entonces, mis queridos hermanos, mis queridos papás y mis queridos hijos, mis queridos niños, no es un juego. A pesar de que se trata de enseñar truco, que en la cultura antigua en realidad era: ¿te echo maldición o me das una ofrenda para mi Dios? Los druidas iban casa por casa y tocaban la casa, y la gente tenía que estar preparada. Como hoy, ¿no es cierto?, te tocan la casa y tú tienes que tener dulces para darles a los niños. Pero en ese entonces ellos venían y te decían: o me das una ofrenda para mi Dios o te voy a lanzar yo una maldición. Y hoy, sobre todos los otros días, es como ese portal está tan delgado. Hoy tengo el poder en lo espiritual para traer algo en lo natural en contra de tu familia. Pero los niños hoy en día lo conocen como trick or treat. Te hago un truco o hacemos un trato, o me das un regalo, o yo te... y por eso es de que después va mudando y dicen: no, en realidad lo que Halloween hacían, les lanzaban huevo nomás a la casa. Claro, pero lo que originalmente sucedía es que les lanzaban conjuros en contra de toda esa casa y en contra de toda esa familia. En la cultura latinoamericana, estoy seguro que muchos de ustedes deben conocer aún más el Día de los Difuntos, el Día de los Muertos. En realidad, el personaje principal es la misma muerte, especialmente en México. Uno de los principales promotores de esta celebración. De ahí vino Coco. Oh, Petete, pero tan linda voz. Y el problema es que si como creyentes no entendemos lo que está sucediendo detrás en el mundo espiritual, podemos cometer terribles errores que simplemente nos llevan a que nosotros, consciente o inconscientemente, estemos presentando a nuestros hijos a un sacrificio de un Dios que, como dice la palabra de Dios, nos dice que el ladrón no viene sino con 3 motivos: matar, robar y destruir. Pero es que se ve tan lindo, pero es que todos mis amigos lo hacen, pero es que esta es la onda, pero es que qué anticuada la Biblia. Pero cuando tú empiezas a entender las connotaciones espirituales, déjenme hablarles a los jóvenes, porque algunos piensan: este pastor está predicando aquí a los niños. Hoy en día las fiestas más populares son la fiesta de Halloween. Y donde si no vas a esa fiesta de Halloween no eres nadie. Y se gasta todo tipo de dinero y maquillaje para que puedas tener el disfraz perfecto, para que realmente parezcas una calavera. Lo único que les digo en ese caso: solamente invítalos a que vengan a la iglesia y te vean adorar. Aleluya. Algunos de ustedes es lo único que necesitan para que tengan la demostración de que estás muerto. La palabra de Dios nos dice: solo los muertos no alabarán a Jehová. Y cuando una persona en semejante peso de gloria como el que estábamos ahora no está entrando en esa adoración, estás muerto, papito. Pero el poder de resurrección quiere actuar en ti. Ahora bien, si crees en la resurrección de Jesús, porque si crees que Jesús es el Hijo de Dios, necesariamente tienes que creer, para ser salvo, que Jesús vino acá a la tierra, se hizo hombre y murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos creen que Jesús literalmente se hizo hombre y literalmente murió por ti y por mí? Ok, pero el fundamento de la fe cristiana, de la fe en Jesús, no está en el hecho de que Jesús haya muerto. Porque Jesús murió así como también otros profetas murieron. Jeremías murió, Isaías murió, Moisés también murió. Entonces no lo cambia en nada.
No hay ninguna cosa que diferencia, así como también las más grandes religiones. Hoy en día tienes a una de las religiones con mayor avance en todo el mundo, la religión musulmana, pero creen en un tipo que también murió. Mahoma murió. Entonces, no hay ninguna diferencia en la esencia si tú solamente crees en Jesús que murió por tus pecados. Lo que cambia las cosas y lo que marca la diferencia abismal entre las religiones del mundo y la vida de Cristo es que Jesús murió, pero al tercer día resucitó. ¡Oh, gloria a Jesús! Al tercer día Jesús resucitó. Pero escúchame esto, si Jesús resucitó, Él resucitó con un solo propósito. Y esto es lo que te voy a enseñar en las clases esta semana. El propósito fue vencer al último de todos los enemigos. ¿Sabes quién era el último de todos los enemigos? La muerte. Mira, ¿qué celebran en ese día? A la muerte. Pero ¿cómo un creyente podría participar de esa celebración? Porque esa muerte ya fue vencida. No en la cruz, sino en la resurrección de Jesús. ¿Te das cuenta la diferencia abismal entre el uno y el otro? Pero ahora bien, si yo para ser salvo debo creer que Jesús es el Hijo de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, que Jesús vino a este mundo y murió por mis pecados. En otras palabras, reconozco que soy pecador. Pero en tercer lugar, para que su vida pueda actuar en mí, yo tengo necesariamente creer que Jesús resucitó. ¿Estamos? Ok, si creo en estas tres cosas, soy salvo. Pero creyendo en estas tres cosas, ¿qué es lo que se celebra en el Día de Todos Santos? Que por cierto, antes de que me olvide, porque quizás no voy a hablar de esto mañana, no lo sé, pero en ese sincretismo, ¿se acuerdan cuáles eran los 2 días donde esa tela supuestamente entre el mundo de los vivos y la muerte estaba más delgada? ¿En qué días era? El 31 de octubre y el 1 de noviembre. Muy bien, pero cuando vinieron los colonizadores, ellos vinieron con su religión, no con la vida de Cristo, sino con una religión. Y entonces en el sincretismo dijeron, no, a ver un momento, ustedes no pueden creer en los muertos. Porque si ustedes están celebrando la muerte, están haciendo lo que les estoy diciendo. Estás viniendo en contra de una celebración que yo te estoy queriendo decir. La celebración de Jesús en realidad es la vida. Pero ahora, ¿cómo le hacemos? Porque esta es una fiesta que es demasiado importante para todos ustedes aquí en Latinoamérica. Porque ustedes realmente creen en estas cosas, creen en su familia. Se aferran tanto a su familia que no quieren dejarlos descansar en paz. Entonces, en realidad, se muda todo eso para que, no, a ver, vamos a hacer una cosa. Ustedes, en vez de celebrar la muerte, les proponemos, si ustedes creen en nuestra religión, si ustedes se sujetan y se someten al rey, a la corona, nosotros tenemos la potestad dada sobre nuestras vidas por el Papa, que tiene directa relación con Pedro. ¿No ve? Pero esa autoridad me es conferida para que a tus muertos yo los pueda hacer santos. Entonces, no puedes celebrar el 31 porque eso lo celebran los druidas. Tampoco vas a poder celebrar el 1 de noviembre porque esto es lo que ustedes están acostumbrados. Pero vamos a hacer una asociación. Vamos a fusionar tu creencia con la mía. Vamos a tener el sincretismo. Les propongo, pueden celebrar como ustedes celebran y nosotros lo vamos a santificar, pero ya no el 1 de noviembre,
sino que ahora lo celebran el 2 de noviembre. Y desde entonces es establecido el Día de Todos Santos. ¿Siguen? ¿No se han perdido todavía en el hilo? Ok, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se celebra en el Día de Todos Santos? ¿Qué es lo que se cree que pasa en el Día de Todos Santos? ¡Eso! Los muertos regresan a la tierra. ¿Cuál es el problema que un muerto regrese a la tierra? Además de todas las connotaciones teológicas que mañana te voy a mostrar y probablemente el día martes en la escuela bíblica. ¿Muy bien? Porque tienen connotaciones muy fuertes espirituales. En realidad, cuando vemos nosotros la palabra de Dios, no hay muerto que pueda regresar a la tierra. Pero he escuchado, era su voz. Pero es que me ha dicho lo que mi abuelo también me dijo, te prometo, era lo mismo. Hay una respuesta que es clara, son demonios. Los que regresan no son muertos, son demonios. Y te voy a decir algo para que te termines de ofender. Son los demonios que tu abuela tenía. La abuela no tenía demonios, te reprendo, Satanás. Pero claro, cuando has hecho la mesa, cuando has pedido a la divina que te haga subir, ¿no es cierto?, el espíritu de tu abuela y te ha hablado todas las cosas, tu abuela no puede regresar. Y te lo voy a demostrar bíblica y teológicamente, escatológicamente incluso. Mañana y pasado. Pucha, esta debe ser la mejor prédica. Nadie se quiere ir, no todos están así. Pastor, no, pues enseña ahora, ¿verdad? Si enseño ahora no voy a tener que enseñar mañana. No, mentira, estoy bromeando. Tenemos todavía el reino de Dios, así que no crean de que es porque no tengo nada para enseñar. Pero escúchame esto. El problema de tener la creencia en Todos Santos es de que tú crees que los muertos pueden venir. Pero si crees que los muertos pueden venir, no puedes creer en la resurrección de Jesús. Porque la resurrección de Jesús te dice lo siguiente: los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán. No dice te visitarán. ¿Aló? No va, ¿no es cierto?, Jesús ahí a Marta y le dice: no, Marta, no te preocupes, espera al 2 de noviembre. Y te doy certeza, Lázaro te va a visitar. No, sino que le dice: Marta, no, porque no has entendido que el que esté muerto, el que cree en mí. Ahora, mira esto, por favor, escucha y atiende lo que te estoy diciendo. El que cree en mí, si crees que Jesús es el Hijo de Dios, si crees que Jesús murió por tus pecados y crees que Jesús ha resucitado, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nos apunta hacia un principio fundamental de la fe cristiana, que es la resurrección de los muertos. Pero en cambio, la fiesta de Todos Santos hace que los muertos no resuciten, sino simplemente jueguen ajedrez alrededor de las 3. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Porque cuando suena la 1, las calaveras salen de su tumba. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Pero no resucitan. Solamente vienen y te visitan. Y claro, lo lindo es creer como Disney nos lo ha puesto y que van a venir y van a bailar contigo mientras tú le cantas su cancioncita. El otro va a estar ahí bailando con la tía, ¿no es cierto? Y todo lo demás. Pero en realidad lo que se está haciendo a través de esa celebración es lo mismo que hacía el pueblo antiguo en esta región y el pueblo antiguo en el viejo mundo. Y lo único que se estaba haciendo era invocación de espíritus de la muerte.
No espíritus de los muertos, sino espíritus de la misma muerte. Y estás abriendo las puertas para que esa muerte tenga lugar en tu casa. Para que esa muerte pueda regir sobre tu vida y la de toda tu familia. Por eso aquí el apóstol Pablo, vuelvo a leerte el pasaje en 1 Corintios 15, versículos 12 y 13 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de los muertos? ¿Qué es lo que te enseña en esencia pura la fiesta de Todos Santos? Que no hay resurrección. Porque creen de que los muertos todavía siguen vivos en algún lugar en el limbo. En algún lugar donde si tú haces esto, haces lo otro, les haces un altar, Dios les va a dar permiso. Ahora, ¿por qué creen de que Dios les va a dar permiso? Por el sincretismo. Porque antes ni siquiera creían, no era una fiesta, no era una celebración de sus muertos, era una celebración de invocación a espíritus inmundos. Pero cuando viene el sincretismo, ahí hace una maraña de cosas y dice: no, a ver, ¿cómo les vamos a agarrar a estos? Estos están trayendo muerte, están trayendo, ya sea sus muertos. Los vamos a hacer santos ese día. Y claro, de ahí continúan todas las otras cosas que ya sabemos, ¿no es cierto?, acerca del bautismo de infantes, del purgatorio para los perros. Entonces, para todas las cosas ahí, ¿no? Entonces, para los humanos es purgatorio porque hay que purgarlos, pero para los perros purgatorio porque hay que limpiarlos de las pulgas, ¿no? Entonces, y todas aquellas cosas que son totalmente antibíblicas. Porque en Todos Santos no se celebra la resurrección, se celebra la muerte. Y dice: ¿cómo hay algunos que dicen que no hay resurrección? Porque este es el principio básico de la fe cristiana. Si no hay resurrección de los muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Y si vana es nuestra predicación, vana es vuestra fe. En otras palabras, estoy diciendo: en vano has creído. Estás acá en una religión más. Estás acá y te están vendiendo muy bien vendido el charque. Y estás pagando en exceso por ese charque. Y el problema no es de que, bueno, ¿qué problema con la resurrección? No. El problema es de que si no hay resurrección, no hay perdón de nuestros pecados. Y si no hay perdón de nuestros pecados, lo único que nos queda es condenación eterna. Hermanos, hermanas, mayores, mayoras, no es un chiste. No es, pero ¿qué problema tiene esa fiesta? ¿Qué problema tienen que tus hijos se disfracen? Ninguno. Pero ¿por qué tienen que ir con la corriente de este mundo? A ver, diles de que vayan disfrazados el día lunes al colegio. Ninguno de sus hijos va a ir disfrazado, ¿no es cierto?, de Batman al colegio el día lunes. Te van a decir: qué ridículo, ¿no? Bueno. Algunos, hasta ya de mayores, quieren todavía seguir disfrazados de Batman, ¿no? Soy Batman. ¿Está aquí Daniel? No. Daniel, escucha esto. Soy Batman. Él repite lo mismo. Soy Batman. Soy Batman. Él dice que es Batman. Él piensa que es Batman. Pero es muy lindo cuando se trata de un niño, ¿verdad? Ay, sí está disfrazado de Batman. Pero a ver, manda a tus hijos disfrazados de Batman al trabajo. ¿Qué tal, Emily? Mañana te presentas en el trabajo así todo pintada de verde. Soy Gamora, ¿verdad? Hija de Thanos, ¿verdad? La van a mirar y van a decir: usted está despedida, su memorándum, y se va a su casa.
Pero en el mundo y bajo la influencia en la que vivimos, parece que es todo tan inocente hacerlo el 31 de octubre. Parece tan insignificante, parece algo como que, pero es que no hay, es que no podemos ser pues legalistas. Si algo yo me niego a hacer, es ser legalista. Pero una cosa te voy a decir, no puedo transigir con la verdad. No puedo hacerlo. Porque sería entregar a mis hijos al dios Moloch, el dios de la muerte. Y más allá de entregárselo, sería decirles, me vale un bledo la resurrección de Jesús. Porque prefiero darte permiso a que celebres a los muertos. Pero qué fácil es dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús ha venido a darnos, nos dice la palabra de Dios, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Jesús vino a reinar sobre la muerte. Es más, Jesús es el que tiene las llaves sobre la muerte. Ese es el Dios al que sirves. Ese es el Dios al que deberías celebrar. Dios mío, créeme, hoy te quería hablar acerca de Lázaro, no el muerto, el otro muerto. Hay dos Lázaros en la palabra, por si no sabías. Uno es el hermano de Marta y María, que se fue resucitado, pero el otro es de la parábola que Jesús estaba hablando. Hay tanto para mostrar en cuanto a este tema solamente en ese punto. ¿Y cómo es de que es imposible? Porque termina Abraham, donde te dije ahí en Lucas 16, termina Abraham diciéndole, porque este hombre está desesperado, mañana lo vamos a ver, si ya no, ahora me voy a callar, te prometo, dame 5 minutos y me callo. No te he dicho cuándo empiezo, pero me vas a dar 5 minutos. Este hombre rico le está diciendo, por favor, manda a Lázaro a mis 5 hermanos para que sepan de lo que está por pasar en sus vidas, para que se conviertan. Y Abraham le dice, lo siento, a Moisés y a los profetas tienen, que les crean a ellos. En otras palabras está diciendo, está la palabra de Dios. Deben creer por la palabra de Dios. Y le dicen, no, ellos no van a creer, necesita ir un muerto. Porque Lázaro estaba muerto. Y le dice, es imposible. Porque los muertos no pueden volver al mundo a menos de que resuciten. Y Abraham termina diciéndoleselo así. Te leo el último versículo, el 31 de Lucas 16. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Pero en el griego dice, resucite de entre los muertos. Por eso es de que Todos Santos no puede ser celebrado por un creyente. No solo no debe, no puede. Porque estás diciendo, ok, este muerto puede venir. Los muertos no pueden venir. Dice la palabra, David, ay Señor, ya estoy entrando en modo de enseñanza, ¿no ve? Así que me tengo que callar, me quedan 2 minutos. Pero David dice, cuando muere su hijo, le dice a los ancianos, les dice, él no va a venir más a mí, yo voy a él. No tengas sincretismo en tu creencia. Y así como estamos hablando esta noche y esta tarde, perdón, ya esta noche. Algunos, no, pastor. Resurrección. Así como estamos hablando esta tarde y como vamos a hablar mañana en la noche. Ok, esta noche tenemos servicio a las 7 de la noche. Como vamos a hablar mañana en la noche y pasado en la noche, tienes que entender esto, ¿sí? Vamos a tocar el sincretismo en este punto en específico de la muerte y la resurrección. Pero si tú eres capaz de entender
el sincretismo puede suceder en cualquier cosa en tu vida. Puede suceder en tu matrimonio, donde de pronto tú piensas, no, eso de sujeción, yo no me sujeto a este imbécil. Pucha, qué fuerte palabra. Así me lo han dicho algunos. Y te voy a decir, algunas veces tienen razón. ¿Pero qué es eso? Estás uniendo lo que la palabra de Dios nos da como un mandato, no opcional, mandato, con tu forma de pensar. Lo estás queriendo acomodar como a ti te conviene. ¿Sabes qué es eso? Sincretismo. Es para aquellos hijos que dicen, no, yo me voy a salir de esta casa, voy a hacer lo que me da la gana. Pero la palabra de Dios dice, hijos, sométanse a sus padres. Estás también caminando en un sincretismo. Es para aquellas personas que dicen, no, eso de alabar es para los jóvenes, para los que están loquitos, pues, para los que mucho pecado han cometido. Por eso tienen que adorar. Yo no, la sangre de Cristo ya me limpió todo pecado. No lo haces porque alguien te impone a hacerlo. Tú no adoras porque la gente te dice que tienes que adorar. Tú adoras porque has llegado a conocer quién es Él. Pero si no lo haces, estás teniendo un sincretismo, uniendo la fe que viene de Dios con aquello que tú quieres creer. No lo hagamos en ningún aspecto de nuestras vidas. Amén. Pongámonos de pie, vamos a terminar con una oración. Voy a mandarlos a todos a sus casas o donde sea que vayan en paz, con bendición. Y por cierto, esto me estaba olvidando. El día viernes es Todos Santos. ¿Se vienen de Batman? ¿Se vienen de Spider-Man? Les voy a dar un cocacho. No, mentira. Escúcheme. Pero el día viernes en la noche también tenemos nosotros nuestro servicio, ¿verdad? Entonces, el día viernes vamos a celebrar todos los santos. Pastor ha dicho que vamos a celebrar todos santos. No. No he dicho que vamos a celebrar todos santos. El día viernes en la noche vamos a celebrar todos los santos. Y el día viernes en la noche en nuestro servicio vamos a participar de la Santa Cena. Amén. Hagas lo que hagas, ven el próximo viernes. Porque mientras están levantando otras mesas a los muertos, acá vamos a levantar la mesa más gloriosa, la mesa del Señor, y vamos a tener una visitación poderosa. No celebrando a los muertos, sino al que ha vencido a la muerte. Y aquel que nos ha dado vida eterna y vida en abundancia. Amén. Así que quedan todos más que bienvenidos. Vénganse como Batman, Gamora, Thanos, lo que te dé la gana. Pero vente con un corazón listo para no hacer sincretismo de tu fe. Porque créeme que en esta casa cuando celebramos, todo el mundo se entera que estamos celebrando. Y va a ser una hermosa celebración, amén. Padre, te doy gracias por la vida de cada persona en este lugar. Gracias, Señor Jesús, por las personas que están sintonizando a través de las redes. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza, Señor Jesús. Gracias te damos por tu vida, Jesús. No solo por tu muerte, sino porque has vencido a la muerte en la resurrección, Señor. Enséñanos, danos conocimiento del poder de tu resurrección y déjanos, Señor, participar de ese poder de resurrección, Señor Jesús. Confesamos en este lugar que creemos en ti, que tú eres el Hijo de Dios. Haz esto conmigo, dilo conmigo en voz alta. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que has venido al mundo para morir por mis pecados. Creo que después de haber muerto, al tercer día,
Jesús, tú resucitaste, venciendo a la muerte. Y por esa victoria me has hecho más que vencedor. Creo en ti, Jesús. Gracias te doy, Padre, por la vida de toda persona que haya hecho esta oración, no solo acá, sino a través de las redes, porque a través de esta oración son salvos y te pertenecemos, Señor Jesús. Creemos en tu vida. Llénanos de esa tu vida a lo largo de esta semana. Bendigo a toda familia aquí representada, que puedan tener una semana excelente y preciosa, llenos de la vida abundante con la que tú nos has regalado. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Abracen a 2 o 3 personas y nos vemos el día de mañana en la noche. Aleluya.